Lo que voy a leer a continuación son distintos capítulos de En breve cárcel de Silvia Molloy. Capítulo 2. ¿Cómo es posible creer en una voz y luego negarla? Ahora recuerda sus primeras conversaciones con Renata. ¿Acaso, qué duda cabe, las recuerdas porque Renata no ha venido a verla y porque necesita llenar este cuarto para disimular la ausencia? Las conversaciones con Renata, un momento en que Vera, como una divinidad intocable, iniciaba en aquella ciudad helada un nuevo y lento abandono. Ella observaba el espectáculo. Vera que dejaba a Renata, Renata que sufría como había sufrido antes ella por Vera, como si fuera una interminable ceremonia abierta a la que cada participante aportaba textos de su elección. Podría haber gritado, yo sé, situándose de cada lado, pero no sabe gritar. Cuando sueña que grita o que pega, es una parodia de agresión. Su mano nunca llega a tocar al adversario y no salen gritos de su boca. Con codicia vivió la huida de Vera. Curiosa, y también con simpatía, se acercó a Renata. Era invierno en la ciudad donde, un año después de conocerla en este cuarto, de nuevo había visto a Vera. Ciudad donde vivió días, semanas y meses. Una vida, apenas se exagera, a través de Vera. Donde Vera la rechazó, donde Vera también rechaza a Renata. Vera, perpetua viajante, opera simulacros de conquista. Había vuelto el frío, los días eran grises y una vez más nevaba. Vera estaba de viaje, Renata sola. Habría, supone, cierta complicidad en aquellas conversaciones entre ella y Renata, perezosas, casi rituales. En ellas se decía siempre lo mismo y se decía siempre algo más. Recuerda muy bien la casa de Renata, vieja, de madera gris, una mecedora en la que ella se sentaba y que parecía apoyar sus frases tímidas y lapidarias, el fuego, un gato y una perra lamentable y querida. ¿Qué decían? Hablarían de infancias, intercambiarían figuras. Retiene claramente un gesto de Renata. Cuando la escuchaba, se llevaba el pelo muy largo para atrás, sujetándolo por un momento entre las manos. Luego, al hablar, lo dejaba caer. ¿Pero qué decían? Busca palabras, temas, quizás algún país que compartieron sus antepasados, una región común que se insinuaba. Estaba seria, reservada, le ha dicho Renata, mucho más tarde de esos encuentros. Le ha dicho lo mismo después de otras conversaciones más recientes. Le ha echado en cara su excesivo control. Sin duda, sin duda, con Renata ha vivido, como no con Vera, la falta de límites. Ha compartido un lugar, que ahora se le antoja este lugar donde escribe, donde todo parecía posible, donde cabía el exceso, gritos, gestos, exageraciones, violencia, todo lo que siempre sintió como vedado. Pero que Renata no lo sepa, aunque se lo está diciendo. La locura la rondó desde chica. Una conversación en que la madre le aconseja que nunca le pregunte al padre cómo murió su hermano mayor. Agrega a la madre que ella misma nunca se lo ha preguntado. Supone que murió loco. De este tío Arturo la persigue una imagen. Es una fotografía amarillenta. En una fotografía amarillenta lo ve sentado en un sillón de paja, con una mano estudiada bajo el mentón y con un fondo de papel japonés. A bit of a dandy. Así lo reprobaba una de sus propias hermanas anglosajonas, que no le perdonaba su defección al francés. A ella la persigue otra pregunta que nunca logró formular. ¿Por qué se callaba su madre? ¿Por qué nunca preguntó cómo había muerto Arturo? Alrededor de ese vacío de la pregunta prohibida se crearon zonas de sombra que no descifra, que apenas se atreve a reconocer. El pánico que veía en la cara de su padre, los rasgos deshechos ante cualquier discusión violenta, eran para ella cifra de Arturo, del Arturo loco. Poco más sabe, salvo que cuando se moría pedía que lo acompañara, sin cesar, su madre. Un día se atrevió a hablarle a su padre de Arturo. Almorzaban los dos en su casa, a donde su padre iba a menudo. En un cuarto lleno de sol, almorzaron y hablaron de infancias, más precisamente de la infancia de su padre, también de la timidez de ambos. Él le contaba cómo, de chico, no se atrevía a aceptar regalos. Le contaba además lo crédulo que era entonces. La cocinera lo ponía a limpiar frutillas, asegurándole que las limpiaría mucho más rápido si silbaba mientras las limpiaba. Le llevó tiempo darse cuenta de la estratagema. Si silbaba sin cesar, no podía comerse ninguna frutilla. Su padre le contaba además, sobre todo ese día,
cómo había sido su adolescencia. Recordaba la primera vez que le anunciaron una muerte, no la de su padre, que murió cuando era muy chico. Estaba encerrado en su cuarto, escuchando la Meditation de Thais, cuando le entró su madre con la mala noticia. No era, desde luego, la muerte de Arturo. Pero entonces ella aprovechó la ocasión para preguntar cómo, de veras, había muerto su tío. De congestión pulmonar, contestó su padre levantándose bruscamente de la mesa, y ella no se atrevió a preguntar nada más. Aprendió de chica a controlar la zozobra, a negar cuanto pudiera llevarla al lado del desorden, del desmán, de la locura. Se defendía de sus fantaseos con su aislamiento, sobre todo con una conducta ejemplar. No sabe si soñaba, sí sabe que su necesidad de reglas era tal que alguna vez preguntó si para rezar había que pensar en Dios, en la cara de Dios, o pensar en las palabras que decía. Una cosa excluía a la otra, y ella quería hacer lo correcto. También pidió consejo cuando le dijeron que se había muerto su abuela. Tenía 6 años y era su primer muerto. Preguntó, para adecuarse, si había llorado el hijo, su padre. Le dijeron que le dijeron que algo y no supo qué hacer. Reconoce que sigue atenta a esos comportamientos prestados. Los clasifica. A veces la ayudan, a veces no. Querría permanecer. Por eso se aplica en la fabricación de los pedazos que deberían componer un solo rostro. En el peor de los casos, una sola máscara. Unir esos pedazos, tejerlos aunque sea por un momento. La alternativa, la fachada que se derrumba, los ojos impotentes, es la locura. Ha soñado que está con alguien ante una misma imagen, un paisaje, un parque, un banco, un árbol, un personaje, su padre, que está muerto. Las dos visiones, la suya y la del otro, coinciden en todos los elementos menos uno, el personaje de su padre. El otro lo ve, proyecta una visión que le da forma. En cambio ella busca a su padre y ve fragmentos que no puede componer. Se dice que la visión intermedia, componedora, es la cordura. También se dice que cuando se fragmenten junto con su padre el banco, el árbol, el parque, estará loca. Piensa inmediatamente en sueños buenos, con dificultad, pero a manera de conjuro. Querría dormir. Se mira en lo que escribe, en lo que acaba de escribir. Así leía, para distanciar, no para vivir mundos. La lectura era tan cerrada como su vida. En los libros veía representaciones, actitudes que luego imitaba en sus juegos con plena conciencia de la duplicación. Ella era ella, imitando. Cuando jugaba, lo hacía siempre ante una mirada, la de su hermana. Piensa de pronto, ¿por qué la escucharía? ¿Por qué la seguiría su hermana con tanta convicción? No jugaba con otros. Se quedaba a la espera de una clave que la invitaran a participar, que alguien la buscara, que se le dijera que su intervención era necesaria. Así le fue. Había recreos en que simulaba confidencias con una amiga, a lo largo de un cerco de libustros, para no ver que a las dos se les expulsaba de un grupo. Todavía no sabe cuál es el peor suplicio, no ver o no poder cerrar los ojos. Piensa en la mirada de la hermana que la seguía obedientemente en sus juegos. Se ve con ella en el baño. A veces el padre las bañaba juntas, una frente a la otra en una bañadera vieja con patas de león. El cuerpo muy rubio de su hermana sería algo parecido al suyo, pero ella, hasta entonces, no se había mirado nunca desnuda en un espejo, solo disfrazada. Recuerda el sexo pequeñísimo que tenía enfrente. Quizás lo imagine. Cuando lo encuentra hoy en su cuerpo infantil, la conmueve. Cuando lo encuentra hoy en un cuerpo infantil, la conmueve. Se pregunta si su hermana se miraría en ella como ella se miraba en su hermana. La imaginó cuando nació, antes de verla, cuando le dijeron que era mujer y no un hermano que hubo de llamarse Eduardo. Ella entonces pensó que su hermana tendría 3 años, el pelo corto y lacio con flequillo y un delantal gris de lustrina. Se preguntó cómo habrá hecho para lograr con tanto acierto esa figura desamparada. No puede haber conocido a los 3 años el traje de la orfandad. No recuerda la llegada de su hermana a la casa, sí recuerda una muñeca cuyos ojos hundió, furiosa. Cree que la retaron mucho. También cree que la tentación de meter los dedos en esos huecos azules era demasiado fuerte. Ve también a su hermana acostada, pequeñísima, y le da lástima. No tiene pelo negro y lacio, no tiene delantal de lustrina. Es muy chica y llora. Quiere chuparse el dedo y para que no lo haga, le han embarillado los brazos. Recuerda aquellas ballenas con puntas metálicas que sobrevivieron a esos tormentos.
¿Se lo habrá infligido a ella? Y acabaron en un costurero, junto con las trenzas que se cortó la madre antes de que nacieran las hijas. Y por si de algún modo Clara lograra quebrar las ballenas y llevarse el pulgar a la boca, le habían puesto medias blancas en las manos, medias que suprimían los dedos. Cuerpo, lo aprendió de su hermana, en ese hato que era su hermana. El cuerpo, su cuerpo, es de otro. Desconocimiento del cuerpo, contacto con el cuerpo, placer o violencia, no importa. El cuerpo es de otro. No une sus partes encontradas como no une la mirada con la ceguera. Apenas reconoce la diferencia entre una y otra. Se veía de chica con una enorme cabeza, monstruosa y poco más. Al mismo tiempo la perseguía la idea, pero eso fue algo más tarde, de que no sabía pensar. No recuerda su cuerpo de entonces, si lo que espiaba en el cuerpo de su hermana, sí lo que espiaba en el cuerpo de su hermana. No recuerda tampoco el dolor físico, ni el placer, hasta mucho después. Enfermedades sí, cuando le decían que estaba enferma, cuando dictaminaban que estaba enferma, cuando sin duda le habrá dolido algo. Nació con el hombro roto y le han contado que lloraba mucho. Pocos años más tarde, cuando le mostraron el nudo que tenía en la clavícula, se lo tocaba maravillado. También le ha contado que a los 4 años estuvo muy grave, que no podía respirar, se ahogaba. Ella solo recuerda una noche en que, desde la cama, vio a sus padres que se inclinaban sobre ella. No recuerda si tosía, no recuerda si le dolía, no recuerda si podía o no respirar. Recuerda, en cambio, el color de la bata de su padre, una franela entre azul y gris. No sabe, nunca lo ha sabido, si está o no enferma. No sabe lo que es un dolor físico. Alguien tiene que decírselo, alguien tiene que permitirle que le duela. Cuando un día en el colegio la mandaron a la enfermería y le dijeron que tenía un ataque de apendicitis, sospechó que era una farsante. Después de todo, no le dolía tanto. Un corte, un tajo serían para ella el máximo dolor. O mejor habría que decir, la máxima imagen del dolor. Se sorprende a veces al descubrirse las manos heridas, el cuerpo arañado. ¿Cuándo ocurrió? Una noche se tajió con saña el antebrazo, no sintió nada. Lo único que atinó a hacer, después de un largo momento, fue buscar pañuelos para restañar la sangre y preguntarse qué haría para limpiar las manchas estrelladas en el piso, en las paredes. No sintió. De noche se despierta sin una mano, la que tendría que extenderse para buscar uno de los dos vasos de agua que ha dejado al lado de la cama. Pacientemente busca la mano entumecida, la frota como si fuera de otro. Poco a poco la va reconociendo, consigue que tantee, se enorgullece si encuentra uno de los dos vasos sin tropiezos, como si se tratara del triunfo de un subalterno meritorio. Le permite que sopese el vaso, la deja cuidarse y tomar sus precauciones. Agradece que todavía pueda darle de beber, también que pueda alejar el vaso vacío para acercarle el segundo, lleno. La sed, al fin de cuentas, ha triunfado sobre su cuerpo dormido. Cuerpo atontado, despojado de sensación y que sin embargo no olvida sus violencias. De adolescente le confió a alguien las dos cosas que siempre había querido hacer: robar y herir. El primer deseo encontró una rápida solución. Intrigada por el acto gratuito y literario, robó un tomo de Baudelaire que se le escapó del bolsillo antes de salir de la librería. Cree que no la vieron. Lo que importa es que mientras hablaba de estos dos deseos, mientras contaba incluso el hurto ridículo, se acercó a la mesa un borracho que le sacó un cigarrillo y le dijo una obscenidad. Ella sintió el placer, lo ve el movimiento de su brazo, de su mano, como si fueran de otro, de pegarle muy fuerte en la cara. No olvida el estupor que sintió ante la respuesta, ante el golpe que le dio a su vez el hombre, con el puño cerrado, en la frente. ¿Creería en la violencia impune? Recuerda, suprime y vuelve a recordar otra violencia, un latigazo que le pegó a su hermana cuando eran muy chicas. Clara empezaba a caminar, difícilmente, con botitas. Ella la vio de atrás una mañana, muy torpe, vio el pelo muy rubio entre las ramas apenas verdes de un sauce que llegaba hasta el suelo. Se pregunta por qué azar tenía ella un cinturón en la mano. En todo caso lo tenía y atacó. Sintió el placer al azotar. Cuando quisieron ponerla en penitencia, declaró que lo había hecho sin querer y la creyeron. Mejor dicho, su tía la creyó, la defendió y no la castigaron. De ese episodio, recuerda claramente la cabeza muy rubia de su hermana y la sorpresa ante el hecho de que era muy fácil mentir. También las palabras de su tía que la quería y que la tiene en sus brazos. Lo hizo sin querer, lo dice con el corazón. No sé, no son esas sus únicas violencias, su único trato con la violencia. También ella se ha dejado pegar, consciente.
En espejos enfrentados vio en una ocasión una de sus nalgas, surcada de líneas rojas que interrumpían cada tanto los moretones dejados por una hebilla, resultado de un encuentro más, y el último, con alguien que estaba decidido a sacarla de sí misma. A ella también le han pegado con un cinturón, pero solo quedaron esas rayas, que algo le dolieron cuando le marcaron la piel, que ya no le dolían cuando se las vio en el espejo. Por fin querría saber, porque aún no sabe, qué es su dolor físico, tan lejano y tan amenazador para ella como la locura. A su cuerpo lo violenta, a solas, con la mirada. Cada mañana se mira la piel, ve la decadencia, el desgaste. No se detiene demasiado en las ojeras, cuya existencia comprueba en detalle cada vez que deja esta mesa en la que escribe, cada vez que va al baño y se mira en el espejo. Sí en la muerte que comprueba cada día en sus manos, en las arrugas que la noche fabrica a lo largo de sus dedos, de sus piernas, en el empecinamiento de las uñas que casi ve crecer, temiblemente córneas. Las pieles se van, son lo primero que se va. Cuando miraron juntos su padre y su tía, fue lo primero que temió olvidar. La superficie apenas floja de Sara, tan distinta de la cara, las manos, las piernas, muy cuarteadas, el color de la nuca de su padre, la sorpresa de chica cuando lo vio en la playa, la cara roja, el cuerpo blanquísimo. Siente, toca un lugar preciso que ella cree que es, siente, toca un lugar preciso que cree que solo ella recuerda en la espalda de su tía. Acaricia la nuca de su padre, evoca precisamente sus manos, cuadradas, sajonas, con manchas. Esas manchas que suele buscar en las manos de las mujeres viejas y que la atraen. Su propia piel fisurada, aflojada, los dedos rotos, la piel de Renata áspera y su rosada en las mejillas, muy blanca y muy suave en el gesto, muy blanca y muy suave en el resto del cuerpo. Hay un lunar pequeñísimo en el pecho izquierdo, arrugada en las manos. Eso sí sabe Renata, esa textura que no olvida como no olvida la primera vez que la vio dormida, con esa manera tan particular de ausentarse. Párpados tirantes, piel en descanso, pero ojos entrecerrados. Por más que se dijera que Renata dormía, los ojos verdes filón traslúcido a través de las pestañas, la miraban. ¿Qué es estar herida? ¿Qué es morir? Empezar a morir, empezar a perder el aire que se respira, pedirle al cuerpo que respire hondo una vez, solo una vez más. En esa estrechez, en la intuición de un lugar que comienza a deshabitarse, empieza a conocer de veras el dolor. Los tajos, las mutilaciones, son sin duda dolorosos, pero está tan acostumbrada a las grietas desde chica que las imagina y aunque se las inflija, deja de sentirlas. En cambio, no se ve sin voz, como no se ve sin piel, y acaso el riesgo de esa imaginación sea su mayor amenaza. Reconoce la salud, se aferra a ella, en términos de una entonación. Algo, la voz ronca de su tía, la voz cascada de Renata, su propia voz cuando escribe, algo, una piel de voces para entonar los fragmentos. No quiero olvidar la piel ni los cuerpos, sobre todo no quiero olvidar las voces. Cómo reproducir esta noche la entonación de su tía, de Sara, con quien querría hablar. Le quedan fragmentos sueltos de una habla perdida, de una época en la que, decía Sara riéndose, todavía paseaba el aguatero. Palabras viejas, quizás desusadas, que solo contaban cuando las decía ella. Facha, taruga, mangangá, paquetear. Una expresión que usaba Sara cuando cosía y no le alcanzaba el género. Jugar a la gata parida. De chica, ella no entendía. Le explicó Sara, que era un juego, una fila de chicos que se pegan empujones tratando de expulsar a uno, el último de la cola, fuera del límite marcado. El que sale es el parido, y ahí culmina el juego. Culmina, y era el sentido que le daba Sara cuando se empeñaba en ubicar de modo absoluto todas sus proyecciones en un rectángulo de género, en la no salida del parido, en una contención satisfactoria. ¿Qué necesidad de verla, más que nada de oírla? Hay. La poca imaginación que tiene, la necesidad de contar, se las debe a ella. Hay una fotografía que conserva. Hay una fotografía que conserva. Están las dos. Ella de pocos meses. Sara, que la tiene en brazos, con una sonrisa de felicidad que no se atrevería a describir. Nunca vio esa felicidad. Cuando murió Sara, le tocó ordenar sus papeles. Había cartas que ella había escrito de chica, un verano. Le decía que la extrañaba, que la quería, e incluso la criticaba a los 8 años. Lo que me contás es un mamarracho. Mi tía no puede hacer mamarrachos.
¿De qué se habrá tratado? Firmaba puntualmente con nombre y apellido. También encontró cartas de su madre que guardaba Sara. Una que no puedo olvidar. Su madre escribe el día después de haberse casado. Le agradece a Sara su ayuda. Recuerda la despedida emocionada de las vísperas en la estación. Añade, hablando del marido, su padre. Es muy bueno y me cuida como vos. Hasta me lustra los zapatos. Por momentos, pero no hoy, la abruma cuando piensa en Sara. La sensación de desperdicio. La ve cumpliendo una existencia vicaria, adoptando la vida de una hermana de quien no se desliga y viendo a sus hijas, a ella, a Clara, como hijas suyas, siempre en papel aparentemente subalterno. A veces sueña con ella. La ve en este cuarto en el que además de su cama aparece un catre, una camilla. Sara se ha instalado en el catre porque piensa de algún modo que es el lugar que le toca. Desde él se queja, pide que la curen, que la venden. Está herida y sufre mucho, y ella no puede ayudarla. La paraliza la cara hinchada, abotagada de Sara, la última que la vio, la última que le vio en el cajón. Sabe que tuvo una muerte dilatada, que agonizó 3 horas después del accidente sin que ella pudiera hacer nada. Piensa que no la cuidaron y que la dejaron morir. La persiguen esas 3 horas, esa suposición, esa suspensión que no soporta y que sigue visitándola. Hay noches en que se acuesta y prevé el paso de esas imágenes que intenta prohibirse en la vigilia. Imágenes de muerte en las que no hay que hablar o de las que solo hay que hablar, y muy de vez en cuando a otros, de las que no debe hablarse a sí mismo, aunque lo esté haciendo, porque de tanto contarse lo que ya no existe, teme enloquecer. Hoy querría unirse a la voz de Sara viva. No puede describir su propia voz, no puede oírse, solo oye las palabras que anota. Ve el gráfico de una voz, la suya. Ve la arquitectura que va estableciendo. Siente el placer físico que le proporciona la palabra por un momento justa, luego reemplazable, pero ignora el tono. Lo imagina grave, acaso sea distinto. Cuando alguien le dijo, no hace mucho, que le gustaba su voz y que había escrito algo sobre ella, pensó que querría leerlo para oírse. De su voz, la que hablaba y tendría que saber entonar, solo conoce la ausencia. Los momentos en que no consigue imponer a su boca el esfuerzo de formar una palabra. Momentos en que se ahoga, en que acusa, con todo el cuerpo, una violencia que reconoce pero no entiende. Con todo, a pesar de la cerrazón, su cuerpo logra acompañarla en esas ocasiones, la ayuda a disimular. Se levanta con un pretexto, traga, bebe agua, pide aire, un simple ruido que, desde la garganta, le permite recobrar una continuidad sonora que la proteja. Con una voz, con su propia voz rota, habrá de unir fragmentos si quiere vivir. Agregará la infancia que evite, la que vuelve los cinturonazos a claras, la llaga de sus nalgas en el espejo, la presencia de sus muertos, esas entonaciones que, como las pieles, no tiene que olvidar. Los restos de Vera que permanecen con fuerza en este cuarto, la reclamada presencia de Renata que no viene. Conjugará esos fragmentos dentro de esta garzonier vetusta, junto con las flores que está mirando, parecidas a las que veía de chica en el cuarto de su madre. Ramos no del todo frescos, no del todo muertos, fresias o jazmines algo arrugado y todavía con vida, en los que ella miraba y, y respiraba en aquellos floreros, procurando no detenerse en los bordes marchitos. Por lo menos, por lo menos quedaba mucho. Pieles y voces, tan parecidas, tan vulnerables y caducas. Ha entrado la noche y querría conservarlas enteras, con sus diferentes texturas, por algunas horas. Que mañana las mutile el olvido, que mañana vuelva el dolor. Hay algo en común, se dice medio amodorrada, entre la voz de Sara y la de Vera. Las dos contaban. De pronto la despierta una revelación. No sabe qué voz tiene su madre.